El Consejo de Seguridad de la ONU, la Organización de Naciones Unidas, acepta supervisar el fin del conflicto en Colombia. La misión de Naciones Unidas, que estará encabezada por un representante especial del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, tendrá entre sus tareas también supervisar la entrega de armas. Según lo reporta el diario El Universal, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó el lunes por unanimidad una resolución para supervisar el fin del conflicto en Colombia, por pedido del gobierno de ese país y de la guerrilla de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en un nuevo paso adelante en el proceso de paz. El texto, presentado por los 15 miembros del máximo órgano de decisión de la ONU reunido en Nueva York, establece, entre otros puntos, el envío de una misión política por un periodo de un año para participar en un mecanismo tripartito que se ocupará de vigilar y verificar el cese bilateral y definitivo del fuego y de las hostilidades, según informó la agencia AFP. Básicamente, aquí debería crearse una comisión designada para que se apruebe una resolución del cese al fuego. No es únicamente que se lleve a cabo una resolución para supervisar el fin del conflicto, sino que esa resolución posea una serie de subresoluciones, por así decirlo, y entre ellas que se especifique el punto de enviar equipos de inspección de dejación de armas por parte de las FARC, porque tampoco es únicamente la creación del mecanismo tripartito, es decir, tripartito a través de tres entes que van a verificar el cese bilateral y definitivo del fuego y de las hostilidades, sino equipos de inspección que verifiquen y se cercioren que las FARC están efectivamente dejando de utilizar armas. La resolución fue aprobada por los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, China y Rusia, y los 10 rotativos, entre ellos Uruguay, que ejerce la presidencia del cuerpo en este momento, pero también Venezuela y España, que no son permanentes, son miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, agradeció el apoyo del mundo entero al proceso de paz que desde 2012 negocian el gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, que por cierto son marxistas, por ello demandan, por ser marxistas, demandan cambios y participación política, demandan indemnizaciones, demandan también mucha participación política. Y estos procesos, estos diálogos de paz se han estado llevando a cabo en La Habana y cuyo acuerdo final podría firmarse a fines de marzo de este año. La decisión que tomó el Consejo de Seguridad significa que a partir de ahora ya no vamos solos, sino de la mano de la ONU, del mundo entero, hacia el fin de esta guerra, dijo Santos a la televisión colombiana. Y es un gran espaldarazo de la máxima instancia del mundo a todos los colombianos. La canciller de Colombia, María Ángela Holguín, quien participó en la sesión de Nueva York como invitada especial, consideró que la voluntad del Consejo de la ONU, el Consejo de Seguridad, para trabajar con Colombia en este tema es fundamental para el éxito de este proceso. Hay que hablar también de que hubo un pedido de las dos partes, pero también señalar que la misión será una misión política integrada por observadores internacionales desarmados que se encargará de vigilar y verificar la dejación de las armas y formará parte del mecanismo tripartito. Este mecanismo tripartito estará conformado por miembros que son o están asociados a la Secretaría General de la ONU relacionados con Ban Ki-moon. También el grupo de observadores internacionales desarmados, junto también con miembros y garantes del proceso de paz que son Cuba y Noruega. En Cuba, en La Habana, se han estado llevando a cabo las negociaciones. En un principio fueron en la capital de Noruega, en Oslo. Luego se trasladaron a La Habana, Cuba. Pero deben ser los garantes, son los garantes. Y por ello también deben participar en este mecanismo tripartito. Ellos, junto con los observadores internacionales desarmados y miembros de la Secretaría General de la ONU, podrán crear este mecanismo tripartito. Cada uno se puede subdividir las tareas y de esa manera verificar la dejación de las armas a través de la resolución que envíen estos equipos de inspección junto con otros de complementariedad, por así decirlo, para poder verificar que las FARC realmente están dejando de utilizar las armas. La ONU fue informada oficialmente del pedido de las dos partes por una carta enviada por Santos a la presidencia del Consejo de Seguridad y acompañada también a la Secretaría General, acompañada de un comunicado conjunto firmado por el gobierno y los rebeldes de las FARC en La Habana. Una vez el cese al fuego bilateral sea firmado formalmente, se adoptará una segunda resolución sobre el despliegue de la misión según fuentes diplomáticas. Hasta donde se tiene entendido, esta segunda resolución obviamente habla del despliegue de la misión, pero
hablaría de un despliegue progresivo, un despliegue que pueda garantizar que una vez se haya firmado el acuerdo, el pacto, este se mantendrá y debe desplegarse durante un tiempo determinado, un año, por Colombia, por los países garantes del proceso de paz, Cuba, Noruega, pero también por todo el territorio que alguna vez fue ocupado por las FARC, por todo el territorio de la nación colombiana. Se iniciará un montaje tanto aquí como en el terreno inmediatamente. El canciller uruguayo y presidente en ejercicio del Consejo de Seguridad de la ONU, Rodolfo Nin Noboa, manifestó su gran satisfacción y felicitó a Colombia por este paso fundamental. Queda el último esfuerzo para que el próximo 23 de marzo se firme el acuerdo, agregó, tras lo cual América Latina será un continente libre de conflictos. Recordemos que el último conflicto armado que hubo y que actualmente sigue vigente en América Latina, en el cono sur, es el de las FARC contra el gobierno colombiano, ya que todos fueron extintos, todos terminaron. El que sigue vigente aún y que lo ha estado siendo durante 50 años es este conflicto entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Es un momento positivo. Ha pasado mucho tiempo sin que un país viniese al Consejo de Seguridad por su propia voluntad y tenga una autorización de la ONU sobre una parte importante de un acuerdo de paz, según afirmó el embajador británico Matthew Rycroft. Según Holguín, fue tan solo la 14ª ocasión en 70 años de existencia de la ONU. El conflicto armado en Colombia, cabe destacar, se inició en los años 1960 y en más de 50 años ha dejado 220.000 muertos y más de 6 millones de desaparecidos, según datos oficiales. Hay que tener en cuenta que esta misión no únicamente debe velar por la vigilancia para verificar que las FARC dejen las armas, sino también porque se cumpla el mecanismo de la justicia transicional, que se verifique que las FARC están dejando las armas, pero que también se pueda verificar que está habiendo justicia, que aquellos que tienen que pagar por sus delitos de lesa humanidad, miembros de las FARC, para con las víctimas de este conflicto, paguen por sus crímenes, no se les otorgue indulto y el mecanismo jurídico para esta justicia transicional, la reparación de las víctimas, vaya acompañado de las indemnizaciones que el Estado colombiano tiene que hacerle a todas y cada una de estas víctimas. Por lo pronto, la paz está muy muy cerca. El 23 de marzo se firmará el acuerdo, pero la gran pregunta es, ¿se mantendrá? ¿Se cumplirá? ¿No volverá a haber otro conflicto entre el gobierno colombiano y las FARC? El tiempo lo dirá, pero también la voluntad tanto de las FARC como del gobierno a nivel político y a nivel diplomático de mantener la paz para que de esa manera y finalmente Colombia sea una nación libre de conflictos, porque por muy independiente que sea y por ser un estado soberano, se podría decir que Colombia, mientras tenga este conflicto, no será libre del todo. Pero cuando se firme el acuerdo y se cumpla realmente lo pactado en el acuerdo, se proteja el mecanismo de justicia transicional, se reparen las víctimas, se indemnicen y las FARC dejen las armas y haya un cese bilateral del fuego, Colombia será totalmente libre de conflicto y llegará la paz a la nación neogranadina.